Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí, bienvenidos. Bienvenidos a otra transmisión más. Estamos leyendo, como ustedes saben, la Biblia. Y estamos leyéndola exactamente día con día y todos los días a las 7 de la mañana. Queremos que tú no solamente leas la Biblia con nosotros, sino que también vayas comprendiendo un poquito el contexto de las Escrituras y vayamos entendiendo por qué Dios hace mención de ciertos personajes, de ciertos lugares, cómo es que la Biblia ha llegado a nuestras manos a través del tiempo, cómo ha sido todo este caminar. Y realmente leer la Biblia es únicamente hacernos más sabios cada día. Es un poco de historia, pero dentro de toda esta historia vamos a encontrar el carácter de nuestro papá, el carácter de nuestro padre, a través de su hijo Jesús, ¿ok? Recordemos que el día de ayer estuvimos leyendo Éxodo 16, 17 y 18. Vimos cuando los israelitas llegan al Sinaí, murmuran por la falta de la comida. Los israelitas en el 17 siguen murmurando por la escasez del agua. Todos tenían grandes cantidades de ser ahí. Y en el 18, Jetro trae a Moisés y a su esposa. Y después Jetro le da una recomendación a Moisés. Una recomendación para que pues ya no se desgaste tanto en la consejería que estaba dando, puesto que lo estaba haciendo de manera desgastada. Y este es el tema. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas buenas y nos hemos estado desgastando? ¿Sabes? Hay formas de hacer cosas buenas, cosas correctas. Y hay una diferencia entre lo bueno y lo correcto. Lo bueno es lo que sale de nosotros, lo que queremos hacer para ayudar a alguien, para que alguien se sienta bien. Pero lo que debemos de hacer es lo correcto. Y lo correcto es con la dirección de Dios. Con la dirección de Dios nosotros vamos a poder hacer lo correcto, y haciendo lo bueno es únicamente basado en nuestra experiencia, en nuestro criterio, y por eso es una diferencia: lo bueno sin Dios, lo correcto con Dios. Y esto es lo que le estaba sucediendo a Moisés en este momento. Él estaba haciendo algo bueno, estaba tratando de ayudar a todos los israelitas, aconsejándolos, tratando de resolver problemas ahí con las personas, y eso era lo bueno. Pero lo bueno no es suficiente. Tenemos que hacer lo correcto, y lo correcto es con el consejo de Dios. Y es ahí donde está la pequeña y gran abismal diferencia. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias que tu Santo Espíritu, Señor, ministre nuestro día cada mañana, Padre. Que nos lleve al conocimiento de la verdad, que nos muestre el camino, Señor, y que nos lleve, Señor, en justicia y en amor delante de tus ojos, Padre. Queremos entrar delante del trono de gracia, Señor, con fe, sabiendo, Señor, que somos dignos de estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Tú eres digno de estar en Dios. Vamos a comenzar. Éxodo. Dijimos que vamos a leer 19, 20 y 21. Dice, con café para empezar. Los israelitas salieron de la región de Refidim en dirección al desierto del Sinaí y acamparon a pie de la montaña. Cuando llegaron allá, habían pasado 3 meses desde la salida de Egipto. Un día, Moisés subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con Dios. Cuando llegó a la parte más alta, Dios la llamó y le dijo: diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que ustedes que los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva sus polluelos sobre sus alas. Si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo, y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Moisés reunió a los jefes de los pueblos y les contó todo lo que Dios les había dicho. El pueblo, por su parte,
le dijo a Moisés: haremos todo lo que Dios nos ordene. Moisés le comunicó a Dios la respuesta del pueblo y Dios le dijo: voy a hablar contigo desde una nube obscura. Así el pueblo no podrá oír lo que yo te diga y no volverá a dudar de ti. Quiero que vayas y prepares al pueblo para que me rinda culto hoy y mañana. Ordénales que laven su ropa como señal de su pureza y que se preparen para adorarme pasado mañana, pues ese día voy a aparecerme ante ellos en la montaña del Sinaí. Pon señales alrededor de la montaña. Adviérteles a los israelitas que no deben subir a ella, ni poner siquiera un pie en sus alrededores. Y cualquiera que suba a la montaña se le matará a pedradas o a flechazos, será persona o animal. Solo podrán subir después de que oigan el toque de la trompeta. Moisés se fue a preparar a los israelitas para que adoraran a Dios y ellos llevaran sus ropas. Luego Moisés les dijo: ustedes deben de estar listos para adorar a Dios pasado mañana. Por eso no deben de tener relaciones sexuales. Al amanecer del tercer día, en el cielo oían truenos y se veían relámpagos sobre la montaña. Había una nube obscura y se oía el fuerte toque de una trompeta. Todos los israelitas que estaban en el campamento temblaban de miedo. Entonces Moisés sacó del campamento a los israelitas y los llevó a pie de la montaña del Sinaí para encontrarse con ellos. Como Dios había bajado a la montaña en forma de fuego, llevaba llena de humo, hasta parecía un horno. En ese momento la montaña entera retumbó fuertemente y el toque de la trompeta se oyó cada vez más fuerte. Y mientras Moisés hablaba con Dios y él le contestaba con voz de trueno, Dios bajó de la parte más alta de la montaña y le pidió a Moisés que subiera. Cuando Moisés llegó, Dios le dijo: baja y adviérteles a los israelitas que no deben de subir ni tratar de verme. Si lo hacen, muchos podrían morir. Hasta los sacerdotes que se acerquen a mí tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario, también morirían. Moisés contestó: los israelitas no se atreverán a subir a la montaña, pues tú ya les advertiste que no lo hagan. Hasta mandaste poner señales alrededor de ella, porque está reservada solo para ti. Dios le dijo: baja de la montaña y vuelve aquí con Aarón, pero nadie más debe de subir aquí, ni siquiera los sacerdotes, porque si lo hacen podrían morir. Moisés bajó de la montaña y les comunicó a los israelitas todo esto. En el capítulo 19 de Éxodo vemos cómo del versículo 1 al versículo 8 el pueblo llega a Sinaí. Necesito que todos los días estés apuntando. De esta manera vas a obtener un poco más de retención y vas a poder entender el contexto de todas estas señales e indicaciones que Dios ha estado mandando. El mensaje de Dios y de su respuesta, ¿sabes? Había un mensaje que venía de parte de Dios y quería que todo su pueblo lo supiera. Del 9 al 15 vemos las instrucciones al pueblo y su preparación para oír la ley. Había unas indicaciones previas para antes de escuchar el mensaje que Dios tenía para su pueblo, pero había instrucciones, ¿sale? Dios empieza a dar instrucciones. 16 al 25, la presencia de Dios en el Sinaí, ¿sabes? Me impacta, me imagino en este momento cómo podría haber sido la imagen de Dios en el Sinaí. Aleluya, qué bonito. Vamos a continuar con Éxodo 20. Este también es algo que nosotros traemos siempre muy presente, y más aún en fechas de santas, por así llamarlo. Dios le dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy Dios de Israel. Yo soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, a los nietos, a los bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que aman y cumplen mis mandamientos.
No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, sean fieles, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener todo lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirvienta, su sirviente, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Cuando los israelitas escucharon los truenos y el toque de la trompeta y vieron los relámpagos y el humo que cubría la montaña, sintieron mucho miedo y se mantuvieron lejos de allí. Luego fueron a decirle a Moisés: es mejor que seas tú quien nos hable. Dinos qué debemos de hacer y te obedeceremos. Si Dios nos habla, podríamos morir. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, Dios quiere ponerlos a prueba. Si ustedes lo obedecen, todo saldrá bien. A pesar de estas palabras, los israelitas se mantuvieron alejados de la montaña. Solo Moisés pudo acercarse a la oscura nube donde estaba Dios. Dios le encargó a Moisés que diera a los israelitas el siguiente mensaje: ustedes ya han visto cómo le hablé desde los cielos. No fabriquen ídolos de oro o plata para adorarlos en vez de adorarme a mí. Cuando hagan un altar para adorarme, háganlo de tierra y sacrifiquen sobre él las ovejas y los toros que quieran ofrecerme. Dejen sobre el altar las ofrendas para el perdón del pecado del pueblo y las ofrendas que demuestran su deseo de estar en paz conmigo y con los demás. Yo vendré al lugar que elija para que se acuerden de mí y haré que prosperen en todo. Cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal y como se encuentran. Si las cortan con herramientas, dejarán de ser apropiadas para un altar. No las pongan escalones para que al subir no se les vea ninguna parte desnuda. Estamos observando cómo en el capítulo 20, precisamente de este libro, Dios está mandando lo que nosotros le conocemos como los 10 mandamientos, ¿sale? Del 1 al 2, el prefacio de los 10 mandamientos es como la entrada. Del 3 al 11, los mandamientos de la primera tabla, ¿sabes? Había una primera tabla como Dios lo está manifestando aquí en esta escritura. Del 12 al 17, vemos los de la segunda tabla. Estaban los mandamientos divididos en una tabla y los mandamientos en una segunda tabla. Ambos formaban una especie de libro, por así llamarlo, ¿ok? Del 18 al 21, el temor del pueblo. El pueblo tenía miedo de conversar con Dios. Es más, ni siquiera de conversar con Dios. Tenían miedo de acercarse a Dios, porque tenían miedo de morir, ¿ok? Ahora, del 22 al 26, vemos la idolatría prohibida de nuevo. Dios quería dejarle en claro a todo su pueblo que estaba prohibido idolatrar algo que no fuera Dios o a alguien que no fuera Dios, ¿ok? Y después vamos a continuar con el capítulo 21. También le ordenó a Moisés, Dios le ordenó a Moisés darle a los israelitas las siguientes leyes. Cuando compren un esclavo israelita, solo podrán obligarlo a trabajar durante 6 años. El 7º año, el esclavo quedará libre sin que tenga que dar nada a cambio. Si cuando fuere comprado, si cuando fue comprado venía solo, se irá solo. Si venía con su esposa, se marchará con ella. Si el esclavo recibió esposa y tuvo hijos con ella, tendrá que irse solo, pues la esposa y los hijos le pertenecen al dueño
del esclavo. Si el esclavo dice todo con sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa y a mis hijos y a mi dueño, deberá llevarlo al santuario y ahí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Si alguien vende a su hija como esclava, debe de tener en cuenta que ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si el que la compra no la quiere como esposa porque no le gusta, deberá permitir que alguien de su propio pueblo pague por su libertad, pero no podrá vendérsela ni a ningún extranjero. Si el que la compró quiere que ella se case con su hijo, deberá tratarla como una hija. Si el que la compró se casa con ella y luego se casa con otra, no podrá quitarle la que fue esclava sus derechos de esposa, ni podrá darle menos comida o ropa. Si le quita estas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Si mató a otro sin querer y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que mató podrá huir y esconderse en el lugar que le voy a indicar. Entonces quien mate a otra persona con toda la intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpea a su padre o a su madre será condenado a muerte, y quien haya secuestrado o vendido a otra persona, aún la tenga en su poder, será condenada a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si los dos se pelean y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño y lo deja tan herido que debe de quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra salvarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava y él o ella mueren en ese momento, dejará ser castigado por su crimen. Pero si el esclavo o la esclava muere 1 o 2 días después, el dueño será castigado, pues los esclavos eran de su propiedad. Si varios hombres se pelean entre sí y luchan a golpes por una mujer embarazada, se hará lo siguiente: si a la mujer no le pasa nada, pero muere el niño que lleva en su vientre, el que resulte culpable deberá de pagarle al esposo de la mujer que él pida, siempre y cuando los jueces consideren que lo que se pide es justo. Pero si a ella le pasa algo, se castigará al culpable haciéndole el mismo daño que le hizo a su mujer. Es decir, si mata a la mujer será condenado a muerte. Si le saca un ojo, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, se le romperá el suyo. Y cada caso se cobrará mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere en un ojo a un esclavo o esclava y hace que pierda el ojo, tendrá que dejarlo en libertad. La misma ley se aplicará en caso de que se le rompa un diente. Si un buey mata a alguien, se matará al buey a pedradas, y su carne no deberá de comerse. El dueño del buey no será culpable de nada. Si el dueño sabía que el buey tenía la costumbre de atacar a la gente y no lo enterró, será culpable de la muerte de la persona o personas que maten el buey. En ese caso se matará a pedradas el buey y al dueño. Sin embargo, el dueño podrá salvar su vida pagando una multa. La misma ley se aplicará en caso de que el buey ataque al hijo o a la hija de alguien. Si el buey ataca al esclavo o a la esclava de alguien, el dueño del buey deberá pagarle al dueño del esclavo o a la esclava 30 monedas de plata. Además, se matará al buey a pedradas. Si un hombre destapa un pozo o hace un pozo y no lo tapa, y en el pozo cae un buey o un burro, el que abrió el pozo deberá pagar al dueño el valor del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Cuando el buey de alguien mate al buey de otra persona, se venderá el buey que quedó vivo, y el dinero que se lo repartirán los dueños por partes iguales. También se repartirán por partes iguales la carne del buey muerto. Pero si todos sabían que ese buey tenía la costumbre de atacar
y su dueño no lo encerró, tendrá que darle a la otra persona un buey vivo, aunque podrá quedarse con el buey muerto. Muy bien. En Éxodo capítulo 21, leyes sobre los siervos, leyes que estaban dirigidas a todos aquellos que iban a ser siervos de los israelitas. Y cómo era que los tenían que dirigir, cómo era que los israelitas tenían que darle indicaciones a sus siervos. ¿Ok? Ahora, del 12 al 21 vemos las leyes judiciales, ¿ok? Que en general hablaban de no hacer mal alguno a un tercero o a alguien en particular. Las leyes judiciales continuaban del versículo 22 al versículo 36. Eran leyes generales que aplicaban exactamente para todos. No había distinción si eran extranjeros, si eran locales, si eran de visita. Era absolutamente para todo el pueblo que estaba caminando con Moisés. Leyes. Y eran reglamentos, y eran indicaciones que tenían que seguir. Y muy bien, quiero con esto cerrar lo que es Éxodo 19, 20 y 21. Los mandamientos. Los mandamientos vienen indicados en este preciso momento. Dios le está diciendo a su pueblo cómo comportarse, cómo eran las reglas. Para nosotros ahora los 10 mandamientos no son otra cosa más que reglas morales, reglas espirituales que debemos de seguir, no matar, no mentir, no desear a la mujer de nuestro prójimo. Pero estas leyes no están por arriba de las leyes que Jesús vino a comunicar cuando vino aquí en el Nuevo Testamento, que decía que amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos 10 mandamientos no están sobre estos dos que el Señor Jesús vino a comunicarnos una vez que estuvo aquí en la tierra. Ahora, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento daba sabiduría enseñando salvación mediante el Cristo que había de venir. El Antiguo Testamento nos está hablando sobre la salvación que habría de venir en Cristo. Este es el tema de algo que iba a suceder. Y en el Nuevo Testamento enseña el Cristo Salvador que vino. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento nos están diciendo que va a venir un Salvador. Y en el Nuevo Testamento nos está diciendo que ya vino el Salvador. Jesucristo ya vino. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento, también el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, para que sepan y tengan conocimiento. La Biblia se ha ido traduciendo a través del tiempo y hoy tenemos un lenguaje literal que nosotros podemos entender sin problemas. Entonces se escribió en hebreo. Daniel, Esdras y Jeremías, estos 3 libros fueron escritos en arameo. Ahora, en el Nuevo Testamento, se escribió en griego, aunque se habló en arameo, pues este era el idioma que hablaba Jesucristo, ¿ok? Y última nota del día de hoy, la salvación por medio de Jesús. Ese es el tema central de las Escrituras. Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Ese es el tema central tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y por eso es importante leer la Biblia cada mañana y ponernos en este momento a estudiar cada día, cada capítulo, porque de esta manera vamos a encontrarle sentido a lo que leemos. Tus lecturas te puedo garantizar que ya no van a ser las mismas, porque vas a encontrar el sentido correcto de la lectura en estas Escrituras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, nos dirigió, nos acompañó, Señor, en esta lectura, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, que podamos nosotros no solamente ser oidores y lectores, Señor, de tu palabra, Señor, sino también unos buenos hacedores. Hacedores en el corazón, hacedores en la mente, hacedores, Señor, en nuestro matrimonio, en nuestra paternidad, en nuestro trabajo, Señor. Y no solamente, Padre, ahí donde todos nos puedan observar, sino también en lo oculto, en lo privado. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mi nombre es Isaac Valdés, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca. Este espacio se llama Biblia con Café.
Nos vemos todos los días a partir de las 7 de la mañana. Los espero.